Bueno, pues hola a todos, buenos días y bienvenidos si es vuestro primer día aquí en Matelec, bienvenidos y espero que disfrutéis de la feria y bienvenidos también aquí al stand de Simón. Aquí mi nombre es José Neftalí Salcedo, soy la persona que lleva temas de puntos de recarga y sistemas de control en Cataluña y bueno, hoy me ha tocado a mí a daros la charla de puntos de recarga de vehículo eléctrico. Cualquier pregunta que os surja durante la presentación, pues me podéis ir cortando y vamos viendo, ¿vale? Aquí vamos a hablar de, bueno, supongo que día sí, día no, pues en los medios de comunicación van apareciendo constantemente noticias relacionadas con el sector. Países que a lo mejor dicen que van a prohibir a partir del 2025, 2030, depende cuáles, pues ya la fabricación de vehículos eléctricos, la fabricación de vehículos diésel o gasolina. En algunas ciudades como Madrid y Barcelona muchas veces no se pueden ya circular por el centro, ¿no? Con vehículos de diésel. Y esto pues son noticias que van saliendo día sí y día también respecto de este tema. Por ejemplo, incluso China decía que iban a prohibir la fabricación de vehículos diésel. Supongo que la circulación de momento no, pero sí la fabricación y eso es igual en cuestión de, pues como decía, estaban todos los países de este tipo en torno al 2025-2030. Un hándicap, por ejemplo, que había, sobre todo en el tema de la adquisición de un punto de recarga y un vehículo eléctrico, pues era sobre todo las distancias, ¿no? Problemas a lo mejor como podemos tener por España, por la península, es un problema por el tema de las distancias, a lo mejor en las islas no los tenían, en las Islas Baleares o en Canarias, ahí comprar un vehículo eléctrico pues era más factible porque por distancia no puedes salir de ahí. En cambio aquí, que puedes hacer mucho más kilómetros, pues es un problema si tienes un vehículo y no consigues hacer una distancia pues que sea razonable. Aquí, por ejemplo, veis la evolución y todos los fabricantes de vehículo eléctrico donde están haciendo mucha inversión, sobre todo sería en la fabricación de baterías y en aumentar esas autonomías. Se comenzó a lo mejor en el 2008 con una batería que te permitía pues, correr hasta unos 80 kilómetros teóricos, pero que a lo mejor de forma real igual hacía 50 kilómetros solamente. En cambio ahora pues ya hay vehículos, por ejemplo, de vehículos asequibles, sin considerar el Tesla, que es a lo mejor otro nivel, pero que a lo mejor ya te hace pues cerca de 400 kilómetros. Entonces ya son distancias que por lo menos la gente ya se lo plantea, el adquirir un vehículo eléctrico. Hace años, por ejemplo, el coche que decías, este es un buen coche, era porque tenía un buen motor. Y ese concepto pues va poco a poco cambiando. Ahora casi con el tema tener un buen coche no es el que tiene un buen motor, sino prácticamente es el que tiene una buena batería y que te permite alcanzar pues, distancias mayores. Entonces, pues bueno, aquí veis un poco el coste de la batería respecto a la densidad y cada vez, pues gracias a ese I+D que están haciendo todas estas compañías de fabricación de vehículos, pues se van alcanzando distancias mayores a un coste inferior, ¿vale? Y eso ayuda, pues que por lo menos la gente ya cuando vaya a comprar un vehículo eléctrico por lo menos pregunte y se informe. Si luego acaba comprándolo o no, pues bueno, depende. Muchas veces cuando empiezo estas charlas, a veces suelo preguntar si hay alguno en la sala que tiene un vehículo eléctrico. No sé si aquí hay alguien que lo tenga o de momento no, ¿no? De momento nadie. Pues bueno, cuando hay mucha gente, hace años no levantaba nadie la mano. Después, de vez en cuando, alguna mano ya se suele levantar o a lo mejor dice que no lo tiene, pero sí que circula, porque a lo mejor en su empresa tiene una flota de vehículos eléctricos y sí que es consumidor de vehículo eléctrico. Y bueno, cada vez, pues, bueno, alguna mano se va levantando de vez en cuando, ¿vale? Pero bueno, sí que el porcentaje todavía es poco, es bajo. Tema de ayudas, pues como veis, cualquier empresa puede ser susceptible de adquirir una ayuda. El Plan Moval es la que suele ir saliendo año tras año, que normalmente pues, te descuentan pues, del coste del vehículo, te descuentan unos 1.000 euros para que ese precio lo destines a la adquisición de un punto de recarga y a la instalación del mismo. Entonces, pues un parking, por ejemplo, una empresa del sector no residencial, como aparcamientos públicos, universidades, hospitales, uso privado como hoteles o centros comerciales, vía pública, pues también pueden percibir algún tipo de ayuda o uso doméstico, pues también, ¿vale? Al final, pero siempre suele ser el propio consumidor cuando va a adquirir un vehículo eléctrico el que solicite la ayuda para que ese precio te lo descuenten del coste del vehículo, suele ser así.
Y puntualmente, aparte de esta, que suelen ser las ayudas que van saliendo año tras año, van saliendo otro tipo de ayudas, que por ejemplo había una ayuda que te financiaban hasta el 40% del coste total, ¿no? Tanto de materiales como de instalación. O sea, lo que te cueste la factura global, te descontaban ese 40%. En cuanto a normativa, la normativa que rige esto salió una normativa en el año 2014 y es la ITC, el Reglamento Técnico de Baja Tensión, la ITC 52. Aquí salió el tema, bueno, ya se reguló y ahora hablaré un poquillo más en detalle de este tipo de normativa, pero surgían dudas, ¿no? Cada vez que sale una ley nueva, pues hay diferentes consideraciones. Entonces salió también en noviembre del 2017, salió como una guía para intentar aclarar todos esos vacíos o esas dudas que suscitaba la ley. Entonces, pues esto se puede ver en la guía técnica de aplicación de la normativa, ¿vale? Aquí vamos a hablar también un poco en viviendas o en promociones de viviendas, qué duda le puede surgir, por ejemplo, a un promotor, ¿vale? Entonces, en una obra nueva, pues se puede considerar, o una obra existente, ¿no? Hay que ver el tipo de instalación. En la normativa te dice diferentes tipos de escenarios que podemos encontrarlos a la hora de instalar un punto de recarga. Nos dicen también si es obligada la instalación de un punto de recarga en la normativa, y la respuesta en una promoción de viviendas no es obligado, pero sí que se debe prever un 10% de la potencia que se prevea para el uso de puntos de recarga. Pero sí que hemos visto que muchas promociones, pues por el coste que tiene un punto básico, pues al final acaban poniendo un punto de recarga en cada plaza, ¿vale? Y si son 60 vecinos con 60 plazas de parking, pues al final colocan 60 puntos de recarga por el coste que tiene, porque no es demasiado elevado, un punto básico, y por donar a esa instalación un valor añadido, ¿vale? Y poder diferenciarse de otro tipo de vivienda, que al final ese usuario que compra una vivienda y un parking hoy no tiene ningún vehículo eléctrico, pero igual en 5 años, pues si es posible que igual lo tenga. Entonces, pues esto pues sí que se suele poner, aunque no está obligado en puntos de recarga ponerlos en parkings de un parking de una vivienda de propiedad horizontal, ¿vale? Estas son las preguntas que los suelen surgir. Esto es obligatorio, que me ha adelantado un poquillo, si es instalarlo o no. ¿Qué escenario llevar a cabo? Que ahora luego iré concretando un poco más. Los diferentes escenarios, que hay unos 5 o 6. La potencia que se necesita contratar para instalar un punto de recarga y preverlo. Luego, no sé si os suena la figura del gestor de carga. Es una figura que, bueno, hace 3 semanas ese concepto pues ha cambiado y, bueno, os explicaré también, si no os suena, un poco qué era la figura del gestor de carga y luego, pues, cómo gestionarlo, el punto de recarga, ¿vale? Y luego, en cada uno de estos puntos, cualquier duda que os surja, podéis ir cortándome y lo vamos comentando, ¿vale? Como decía, en parkings de viviendas no es obligado instalar un punto de recarga, pero si la instalación se realiza en un parking de oficinas o en un centro comercial, en otro tipo que no sea el doméstico, digamos, sí que es obligado instalar un punto de recarga por cada 40 plazas, ¿vale? Si en un parking tenemos 41 plazas, pues en este caso ya habría que poner 2 puntos de recarga, ¿vale? Cada 40 plazas, un punto de recarga. En el momento que pasamos ya ponemos la segunda. Cuando salió la normativa del año 2014, había un plazo de adaptación de 3 años que ya se acabó, ¿vale? Entonces, esto sí que es importante a la hora de hacer una instalación de un punto de recarga. Si hay un proyecto en medio y hay un parking público de lo que sea, por lo menos un punto de recarga se tiene que poner por cada 40 plazas, ¿vale? Estos son los diferentes tipos de conectores y los modos de carga. Está el modo 1, que aquí no aparece, pero el modo 1 es también con un conector tipo chuco. El modo 1 es una carga lenta y, digamos, sin comunicación. El modo 2 es también con chuco, pero aquí, como no hay inteligencia, no hay forma de comunicarse con el vehículo. El modo 2 sí que tiene comunicación, pero lo hace a través de la propia manguera del vehículo. Imaginaros una moto que tiene su manguera, pero la manguera veréis que en medio pues tiene una especie de petaca, y ahí es donde está la electrónica de comunicación para que vaya hablando con el vehículo, ¿vale? Luego está el modo 3, que al contrario del modo 2 sigue siendo lenta. El modo 3 ya es una carga semirápida. Entonces los tiempos de carga pues son inferiores. Por ejemplo, el modo 2 igual, depende también de la batería, de lo grande que sea el vehículo, pero igual te tarda 10 horas en cargar una batería de 0% a 100,
Y en una semi-rápida, como el modo 3, pues tendríamos una carga de entre 6 horas o 8 horas, depende de lo grande que sea el vehículo. Y eso ya es de 0% a 100, ¿no? O sea, trayendo el vehículo a empujones, descargado completamente, pues tardaría unas 6 horas a lo mejor en completar la carga. Y depende también de la potencia que vaya haciendo. Este tipo de modos, la carga son estos dos tipos de conectores, que es el modo 3, tipo 1, que es el Yasaki, y el modo 3 tipo 2, que aquí lo tapa la imagen, que sería el Meneques. El que se está estandarizando más aquí en Europa, pues sería el Meneques, que son los vehículos, este tipo de tomas, lo fabricaban, lo vienen incorporados los vehículos pues, europeos, ¿no? El francés, el Peugeot, el Citroën, Mercedes, Volkswagen, BMW, ¿vale? Solían tener la toma, bueno, tienen la toma modo 3 tipo 2. La modo 3 tipo 1 era un conector que sobre todo lo hacían los vehículos más asiáticos, los Hyundai, Mitsubishi, Nissan, pero ya hay algunos vehículos de este tipo que ya han dejado de hacerlo aquí, por lo menos, con este conector y lo fabrican con Meneques, ¿vale? O sea que esa es la toma que se está estandarizando más en Europa, ¿vale? Y casi todos los vehículos tendrán la toma Meneques. Y luego ya está la modo 4, que es una toma súper rápida, que a lo mejor te tarda el coche en cargar pues 10-15 minutos. El principal conector pues es el Chademo, que es un conector japonés, que bueno, yo voy ahí explicándolo y a lo mejor, porque yo japonés no tengo ni idea, pero igual es mentira y voy difundiendo el rumor por ahí cada vez que hablo, pero Chademo significa en japonés tómate un té. Entonces, pues eso, mientras te tomas el té en 15 minutos, se te carga el vehículo, ¿vale? Y bueno, supongo que no me habrán engañado, es que significa eso, ¿vale? Entonces, esto mucha gente lo dice cuando quiere comprarse un vehículo eléctrico, pues comenta, yo quiero un cargador que me permita cargar el coche en 15 minutos. Pues para tener una carga de modo 4, por lo menos tienes que tener una potencia contratada de 50 kilovatios, que sin gastarla de cuota fija igual te cuesta 3.000, 4.000 euros al año, ¿no? Lo que tienes que pagar a Endesa o Iberdrola. Y luego un punto de recarga que nos enseñaron de una compañía de estas eléctricas, pues costaba no recuerdo si era entre 30 y 40.000 euros, una cosa así, que te cuesta casi como otro coche. Entonces, cuando le dices eso al cliente, que para cargar en 15 minutos necesita gastarse 40.000 euros y pagar 4.000 euros al año, pues igual te dice, bueno, pues si tarda un poco más en cargar el coche, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? No hace falta que sea tan rápido. Entonces, lo más habitual es que se coloque en la modo 3, que es una carga semirápida y bastante asequible para todos. En cuanto a la protección que se necesita, al final es como instalar un circuito mate en la vivienda, ¿no? Igual que ponemos el circuito del horno, simplificándolo mucho, pues aquí ponemos un combinado o un automático y un diferencial. Y eso pues tiene que estar protegido por un sobretensiones. Pero al final es como proteger un circuito más, pues tendremos un automático y un diferencial para este circuito, que sería pues el del punto de recarga. Luego tampoco sirve cualquier tipo de chuco. Imaginaros que este tipo de toma lo queramos poner para el parking, no te sirve un chuco convencional, porque si no lo cumpliría con normativa. La normativa te dice que aparte de esta protección tiene que tener una IP mínima de humedad, que es una IP mínima de 40 y una IK 0,9, que es contra impactos, ¿vale? No vale cualquier enchufe que podamos poner por una vivienda, ¿vale? Tiene que cumplir con esta protección de humedad y de impacto mínimo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Sigo? Aquí tenemos los diferentes vehículos, que a veces es importante saber qué vehículo va a poder entrar en esa instalación. Pues no es lo mismo que a lo mejor pongamos en una vivienda un promotor, coloque a lo mejor la toma Meneques, si a lo mejor ese vehículo va a tener un vehículo de este tipo, que la toma que carga este vehículo es una chuco. Pues a lo mejor le colocamos una toma que el cliente no lo puede utilizar. Muchas veces cuando no se sabe, por ejemplo, en una vivienda, pues al final si dice, oye, yo tengo este vehículo, pues colocamos la Meneques. Pero si es un parking de un hotel o un centro comercial que no se sabe qué vehículo va a entrar, que lo mismo te entra un coche grande que pequeño, que una moto, pues ahí lo más adecuado sería colocar una toma que tenga, o un punto que tenga dos tipos diferentes de toma, la Meneques y la chuco. Así pues me aseguro que el 100% de vehículos que vayan a entrar a la instalación van a poder cargar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya los diferentes sistemas de protección de línea. Aquí un sistema, se conoce SPLS, son un sistema de protección de línea. Entonces, cuando tenemos una instalación que dice, quiero poner 10 puntos de recarga en un parking y que cada punto por lo menos tenga 10 kilovatios. Pues si no coloco un sistema de protección de línea, pues la cuenta es fácil.
Aquí tengo pues todos los usos comunes del edificio y la P5 es la potencia que voy a destinar para los puntos de recarga. Al final la cuenta es fácil, si quiero destinar 10 puntos con 10 kilovatios, pues 10 por 10, pues 100 kilovatios necesito para destinarle a estos puntos de recarga si no voy a colocar un sistema de SPL. En cambio, si conecto un sistema de protección de línea, este factor se multiplica por 0,3. Entonces, pues sería 0,3 por 100 kilovatios, que en principio era lo que necesitaba, se reduce a 30 kilovatios. Entonces, eso es mucho más fácil de pagar que 100. ¿Vale? Y cuál es la instalación, pues también. No hay que pasar cables a lo mejor tan extremos como en el caso de una instalación de 30 kilovatios. Entonces, el sistema de protección de línea, sobre todo cuando hay muchos, pues sí que es importante, ¿vale? A la hora de poder dimensionar la instalación, porque reducimos un 70% el coste de la potencia contratada. Esto sería un ejemplo de una instalación que se hizo en el Banco Popular de Madrid, que yo no he estado, pero está cerca de aquí, que ahora es el Banco Santander, ¿no? Que compraron por €1, ¿no? Una buena compra. Entonces, pues aquí se ven los diferentes puntos de recarga, que son dobles, que ahí en el stand lo tenemos, pues si queréis verlo. Y aquí pues tienen dos acometidas. Sería la acometida de potencia, cable eléctrico y otro tubo para datos. Esos datos al final es un RJ45, un categoría 6, con una toma RJ45 y lo gestiona pues para hacer una medición a través de unos servidores, que serían estos, y cada punto de recarga pues tiene una dirección IP. Eso se le asigna una dirección IP a cada punto de recarga, cada uno con su cable de red. Entonces, pues luego esto se puede personalizar. Aquí en el Banco Popular pues se veían los kilovatios horas, si estaba cargando o no, el tiempo. Esto al final se puede personalizar y hacer a gusto del cliente. Aquí en este caso pues lo que se mostraba pues era todos estos datos, pero imaginemos que esto lo va a gestionar un administrador de fincas. A lo mejor si vosotros sois instaladores o no sé a qué os dedicáis, pero si veis kilovatios hora, pues bueno, lo entendéis. Pero si a un kilovatio hora se lo mostramos a un administrador de fincas, pues igual no sabe si son 10 o le dice lo mismo le da, que le ponga 10 que 100, no entiende. Pero si esto lo multiplicas por el 0,11 y se lo mostramos en euros ya sí que lo va a entender todo el mundo, ¿vale? Eso lo entendemos todos. Al final esto lo que quiero decir es que es personalizable y le podemos mostrar la información que necesites. También hicimos un caso de este tipo parecido en un parking que usaban motos de la policía, de la Guardia Urbana, la policía local. Entonces, pues aquí lo que le interesaba también a la policía básicamente era ver el tiempo de carga y si estaba cargando la moto o no. Entonces, porque va con prisa, tiene que salir, pues coge la que está en verde, que a lo mejor es la que está en fin de carga. Si no hay ninguna en verde, pues coge una que está azul, que está cargando y que vea alguno tiene un tiempo superior y esa es la primera moto que coge y se va. Pues al final le interesa ver algo muy visual y muy intuitivo, que no se tenga que parar a leer, ¿vale? Toda la información que le podemos mostrar. ¿Vale? Aquí totales de energía, bueno, estos son diferentes parámetros que se puede personalizar, ¿vale? Cuando hacemos un sistema de SPL, que básicamente el sistema es esto, un SPL es que cuando hay muchos puntos, la potencia yo tengo contratada, la reparto entre los coches que hay cargando en ese momento. Si tengo 10 puntos y hay 5 vehículos cargando, reparto la potencia entre esos 5. Si luego se desueltan 3, pues la reparto entre esos 2. Si luego conectan 7, pues bueno, eso es un sistema que te va variando toda la potencia que va destinando de forma pues bueno, instantánea prácticamente, ¿vale? Lo que no he comentado antes, por ejemplo, los modos de carga 3 y 4 tienen comunicación y eso cuando tenemos comunicación hace que el vehículo vaya hablando con el punto de recarga. De forma que cuando el vehículo está muy bajo de potencia, da más potencia. Conforme se va cargando, va dando menos. Entonces es una carga eficiente, ¿vale? El tener también una toma tipo Meneques, por ejemplo. Y aquí ya entran los diferentes escenarios de instalaciones. El escenario 1 sería, bueno, ahora comentaré, digamos que cuando un vecino, por ejemplo, quiere ponerse un punto de recarga en su parking de la comunidad, ningún vecino, hay que informarles, lógicamente, pero no se le podría negar, ¿no? Si tú tienes un vehículo, pues tienes que cargarlo y los vecinos, porque uno no quiera, no se te puede impedir. En cambio, en el escenario 1,
sí que se podrían impedir, ¿no? Que te pongas un punto de recarga o que te lo instales guiándote o basándote en este escenario. ¿Por qué se podrían quejar los vecinos y no dejarte hacerlo de esta forma? Porque aquí al final tenemos un contador de los servicios comunitarios y pongo mi coche o mi punto de recarga, lo cuelgo de este contador. Entonces, pues aquí los vecinos dirán, ¿y seguro que no te voy a pagar yo a ti la carga? ¿No? Pues bueno, aquí habría que poner medidores de energía para dejarlo claro, pero es un escenario que no se suele colocar mucho por esto, porque al final los vecinos pues, pueden oponerse, ¿no? Aquí sí que tendrías que tener una mayoría simple, por lo menos, para que lo puedas instalar de esta forma. Si no lo instalas de esta forma, pues no hay problema, porque hay otras opciones. La que se suele utilizar es el escenario 2, ¿no? Que aquí al final es, yo tengo mi contador de mi vivienda y hago una doble derivación. Una se va a mi casa y la otra pues se va a mi punto de recarga. Así pues no tengo que contar con nadie. Al final yo tengo contratado lo que quiero, hago una doble derivación y me lo conecto en mi parking, ¿vale? Y tengo una sola cuota, mi contrato eléctrico, y de ahí conecto todo. Y ya destino lo que yo quiera a mi punto de recarga. Si tengo más potencia, pues cargará antes. Si he puesto una carga lenta, pues tardará un poco más. Pero bueno, al final en vivienda tampoco es importante que te cargue lento, porque al final va a estar a lo mejor toda la noche cargando y sus 6-8 horas de carga la vas a tener, ¿vale? Este es el escenario que se pone mucho en viviendas, sobre todo en obra nueva es el que se suele colocar más. Sí que hay que tener en cuenta que dentro de la vivienda pues tienes que tener un botón de rearme. Si por lo que sea te salta ese circuito, pues tienes que ser capaz desde dentro, sin tener que bajar al parking, de poder habilitar de nuevo esa toma, o tener un automático de autorrearme, o bueno, eso el instalador lo podéis poner. Esto sería un ejemplo de un escenario 2, ¿vale? Real. Luego aquí tenemos el escenario 3. El escenario 3 se suele colocar poco también y al final es el escenario que interesa más a las compañías eléctricas, porque yo tengo un contador en mi casa que pago pues mi cuenta, pues mi circuito, mi contador eléctrico de la vivienda, y luego aparte tengo otro para el punto de recarga. Entonces, si hay 20 vecinos con sus 20 contratos, pues al final van a tener 20 contadores más para los puntos de recarga. O sea que al final el usuario paga 2 cuotas. Por eso que es un escenario que no se usa tanto, ¿vale? Pero que también está ahí en la normativa. ¿Vale? Y luego está, por ejemplo, en el escenario 4A, que es para una vivienda unifamiliar. Aquí al final pues es sencillo, es un chalet, porque tengo un contador de casa, pues hago un circuito nuevo para los puntos de recarga. Aquí no hay más complicación. Y luego el escenario 4B también se utiliza bastante, ¿vale? El escenario 4B, aquí tenemos un contador para los servicios comunes, de la luz del parking o bueno, lo que sea, de la comunidad. Y luego pongo otro contador que se va a destinar exclusivamente para todos los puntos de recarga que se vayan colocando después. Si hay un vecino, pues ese único vecino pagará ese contador, completamente él. Si en el momento que se vayan colgando, pues cada vecino se va colgando de ese contador y se reparten la cuota fija. Y mediante medidores de energía, pues uno paga más por lo que ha consumido y otro pagará menos. Uno a lo mejor tiene un Tesla, que consume mucho, y otro a lo mejor tiene un Renault Twitchy de este pequeñito, pues a lo mejor ese paga menos. Pero lo que es la cuota fija, digamos, sí que se la pueden repartir entre todos los usuarios que tengan puntos de recarga. Y este escenario pues también se utiliza bastante, ¿vale? Lo normal sería el 4B de la normativa, el escenario 4B y el escenario 2, que es el que hacemos la doble derivación de la vivienda y hasta el parking. Aquí estaba la figura de gestor de cargas que os comentaba. Un gestor de cargas era una figura intermedia, por ejemplo, no se puede facturar el kilovatio hora, no se podía facturar el kilovatio hora, era ilegal, solamente podían facturarlo pues, las empresas estas de aquí, Iberdrola, Endesa, E.ON. Entonces, para poder facturar el kilovatio hora, hacía falta darse de alta como gestor de carga, que era como una figura entre medias que te permitía facturar por el kilovatio hora. En el caso de un administrador de fincas, era la única excepción que sí que se podía hacer, porque al final era repercutir costes en una comunidad de vecinos. Pero esa figura de gestor de carga cambió hace un mes, si llega, y ahora se anuló, digamos, esta figura de gestor de carga, y ahora sí que se permite, en principio, no sé si habrá algún plazo o algo así, pero sí que se permite ya facturar por la energía y repercutir los costes. Si has consumido 10 kilovatios, pues te facturo. Pues lo multiplicas y lo facturas por cada uno lo que haya consumido, ¿vale? Eso era la figura del gestor de carga.
La instalación, ¿no? En cuanto a la instalación, al final la instalación de un punto de recarga es sencilla, consta de 4 elementos. Tenemos el cuadro general de protección, que sería el 1, el punto 2 sería la instalación, el cableado, el punto 3 sería el punto de recarga y luego ya el 4 sería el vehículo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estos 4 pasos, al final es una instalación, como decía, sencilla, porque al final es un circuito más de una instalación, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de promociones de viviendas donde tenemos, pues eso, unas 60 plazas, cada una con su trastero y su punto de recarga, ¿vale? Aquí sería el póster de caja de goma, que podéis ver también fuera, que este sería el que comentaba que se suele utilizar más cuando se quiere tener controlado el punto, ¿no? Por ejemplo, en la caja de aquí anterior, que son esta, la caja de metálica, si es un tipo chuco, un tipo de enchufe normal, por bajo está abierto. Entonces tú puedes poner un conector tipo L, conectas, tapas con llave y el cable saldría por bajo, ¿no? Y luego ya cierras con llave para que no te desconecten, ¿no? Ningún vecino. Para que diga, mira, ahora verás qué risa a la mañana siguiente cuando coja el coche y vea que está el cable en el suelo. Pues bueno, lo puedes proteger de esta forma. Otra forma de protegerlo sería con identificación de tarjetas. Aquí tú conectas y no hace nada. En el momento que conectas, pasas la tarjeta, conectas la manguera. En el lado del vehículo se suele bloquear siempre y en este lado pues tenemos versiones que te lo bloquean y que no. Eso ya depende del usuario. Si ponemos un módulo de bloqueo, pues digamos que eso tiene como una pestañita que se enclava e impide que tiren y saquen la manguera del punto de recarga. Y así me aseguro, por ejemplo, que ninguno conecte sin permiso porque ya tengo tarjetas. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en lugares públicos, porque al final te aseguras que pasen la tarjeta por ahí. Si yo voy y esto lo pongo en un restaurante, pues que no vengan a mi restaurante a cargar y que se vayan a comer al restaurante de al lado, por ejemplo. Pues por lo menos que con esta tarjeta pasen por recepción, le doy la tarjeta. Muchas veces lo utilizan como fianza, dice, bueno, pues me das el DNI o me das 10 euros y cuando me devuelvan la tarjeta te devuelvo lo que quiera, o te devuelvo 10 y te regalo porque te has quedado a comer, por ejemplo, y si te has quedado un café y has estado pues trabajando, pues te cobro 1 euro, a lo mejor, ¿no? Y te devuelvo 9. Eso ya cada uno que lo puede gestionar como quiera, ¿vale? Son formas de hacerlo. El medidor de tarjetas funciona como cuando vamos, por ejemplo, a lavar el coche, va como por créditos. Tú, cuando vamos a lavar el coche con la manguera, metes 1 euro y te descuentan un crédito, en este caso. Al meter el euro, da igual que yo dé un manguerazo a una rueda o que esté 2 minutos lavando el coche. El euro ya te lo han cobrado. Esto sería igual. Como no se podía facturar por el kilovatio hora, pues tú pasas la tarjeta, se descuenta un crédito y da igual que esté cargando el coche 5 minutos que 5 horas, ¿no? El crédito ya se consume, ¿vale? Pero bueno, es una opción de, por ejemplo, decirle a un cliente de un hotel, te quedas 3 noches, pues te doy 3 créditos, un crédito por día y durante ese crédito vas a poder cargar 8 horas, por ejemplo, ¿vale? Todo esto se puede personalizar, todo este tótem se puede pintar con los colores corporativos de donde la empresa, por ejemplo, donde lo pongáis, del hotel que sea o el supermercado de turno, se puede pintar y ponerlo del color corporativo que sea, ¿vale? Y ya tenemos puntos de recarga de uso público, que a nivel de, bueno, aparece una pantallita con varios idiomas, seleccionas la carga o el tipo de toma que quieres coger y esto en principio sería todo. No sé si tenéis alguna duda o os ha surgido alguna pregunta. ¿Nada? Aquí, bueno, ahí en el stand tenéis todos los puntos de recargas expuestos. Ahí también hay una moto, o sea, una bici eléctrica que se sortea. Os colocarán ahora por haber asistido a la formación o una pegatina. Si vais luego a ver la zona experiencial, de ahí os pondrán otra segunda pegatina y con esas dos ya optáis para el sorteo de la bici eléctrica. Y bueno, a lo mejor os vais en bici, ¿no? de aquí, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos.